Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con la parte de óptica que atañe a este primer año. Es la parte de óptica que nosotros vamos a ver cómo se forman las imágenes y vamos a ver cómo se forman las imágenes de los objetos cuando están frente a un espejo o frente a unas lentes delgadas. Y también vamos a ver un par de leyes de la óptica geométrica de cómo un rayo de luz se refleja en un espejo, qué leyes cumple y qué pasa cuando un rayo de luz atraviesa o cambia de un medio, del aire al vidrio, por ejemplo, del aire al agua, qué pasa con ese rayo que se curva, y vamos a ver que el Snell, un científico del 1800, estableció o descubrió experimentalmente una ley para poder descubrir cuáles son los ángulos de estos rayos al curvarse cuando cambian de medio. Para eso, para que no quede tan fuera de lugar toda la parte de óptica, voy a hacer un breve comentario o una breve introducción de lo que fue la historia del estudio de la luz por parte de los seres humanos. Una especie de pequeña historia o introducción antes de meternos de lleno en el tema de la materia. Así aprendemos un par de cosas que después a lo mejor necesitamos utilizar. Bueno, les cuento, como un cuentito, que el ser humano, desde que nosotros tenemos conocimiento o que han dejado escrito sus inquietudes, el ser humano se preguntó de qué es la luz, qué naturaleza tenía, si tenía una rapidez o una velocidad o era algo instantáneo, ya desde anotaciones de científicos de Persia y de del mundo árabe, ya tenemos conocimiento de que el ser humano se preguntaba qué es la luz. En la época de los griegos se creía que la luz era como un chorro de partículas o un rayo que salía de nuestros ojos y que enfocaba las cosas. Ya después eso se dejó de lado y recién en 1800 aproximadamente, en 1600, Galileo y Galilei y Newton hicieron vastos estudios sobre la luz. No pudieron medir su velocidad. Galileo pensaba que la luz tenía una velocidad, que no era algo instantáneo, sino que se propagaba con una velocidad, pero cuando la quiso medir no lo pudo hacer. Ya en aquella época, con las observaciones de Galileo y de otros científicos, entre ellos Newton y otros de esa época, había una puja entre si la luz era un movimiento, una onda que se propagaba en el espacio o que se propagaba en el aire, o pequeños corpúsculos de luz que venían en línea recta. Ya en aquella época ya había empezado esa puja entre los científicos que pensaban de una forma u otra. Principalmente iban ganando, por decir de algún modo, los que creían que la luz era un fenómeno ondulatorio, o sea, una onda. ¿Qué es una onda? Bueno, imaginemos que nosotros agarramos una soga, la atamos en un extremo a la pared a una altura de 1 metro, pongámosle, y del otro extremo de la soga yo empiezo a subir y bajar de modo tal que se empieza a formar una onda en la soga. Eso principalmente, o eso, es un tipo de ondas que estoy haciendo, una onda mecánica, donde vemos que una partícula, pongámosle una pequeña porción de la soga, se mueve en el espacio, sube y baja,
una pequeña porción, si hiciésemos una marca en una pequeña porción de la soda, veríamos, y nos limitamos a ver solo esa partícula, veríamos que sube y baja con una periodicidad. Entonces, no solo sube y baja en el espacio, en un eje Y, pongámosle, sino que también está cambiando su posición en el tiempo. Eso sería una onda en sí. Otro tipo de onda que nosotros conocemos es que cuando en una pileta o en un lugar donde hay agua quieta, sin corriente, que está todo quietito, tiramos una piedra, vemos que la piedra golpea en el agua y se empiezan a formar ondas concéntricas que, partiendo desde el punto donde impactó la piedra, se empiezan a alejar desde allí hacia afuera. Entonces ahí vemos que las ondas se propagan y tienen una cierta velocidad de propagación. En sí, eso es el concepto intuitivo y básico de las ondas. El sonido también es, el sonido que escuchamos también son ondas. Y la luz, se pensaba que en la época en el 1800, que era un fenómeno ondulatorio de algo que oscilaba o que se movía en un cierto éter que el ser humano no lo podía medir en ese momento. Cerca a fines del 1800, por allí, se logró determinar que no existía tal éter y que la luz, como fenómeno electromagnético, era un fenómeno electromagnético, era una onda electromagnética y que podía propagarse por el espacio vacío sin que haya ningún medio que la sustente. No podía, digamos, oscilar o circular, o propagarse, es mejor decirlo, por el espacio vacío sin que exista nada que sostenga esa onda, como podría ser el agua en el caso de la piedra, o el aire en el caso del sonido. En esos años, 1880, por allí, un científico, Maxwell, recopiló todo lo que se sabía de electricidad y magnetismo, todos los fenómenos y leyes experimentales que se conocían, y las unificó a todas en una serie de leyes, 4, que se llaman hoy en día las leyes de Maxwell, que las van a ver ustedes el año que viene en segundo año. Allí, partiendo de esas 4 leyes, Maxwell pudo demostrar que existían unas ondas, que hoy llamamos ondas electromagnéticas, que se propagaban en el vacío, que se pueden propagar en el vacío. Lo dedujo teóricamente. Unos años después, Hertz, otro científico, pudo generar una onda electromagnética en un laboratorio y recibirla en un receptor. Fue la primera vez que el ser humano genera una onda electromagnética. A partir de Hertz se empezaron a utilizar las ondas electromagnéticas para transmitir información, primero en código Morse, después en las radios de AM, de FM, de banda ciudadana, de onda corta. Después empezaron a aparecer los celulares, que utilizan las ondas electromagnéticas para comunicarse con las antenas. Después vino el Wi-Fi, que también son el mismo tipo de ondas. Vinieron más ondas electromagnéticas para seguir invadiendo nuestro mundo con todos elementos de tecnología inalámbrica, por decir de algún modo. Todas las cosas que nosotros hoy tenemos inalámbricas o que se llaman inalámbricos, en realidad lo que está ocurriendo allí es que está transmitiendo y recibiendo ondas electromagnéticas con información, están intercambiando información esos elementos tecnológicos. Bueno, la cosa que se descubrió que la luz visible, era una parte
o era un tipo de onda electromagnética que tenía determinadas características, o sea, que tenía una determinada frecuencia y una determinada longitud de onda. O sea que de todas las ondas electromagnéticas que conocíamos y que se podían crear o se podían ver en la naturaleza, una pequeña porción de frecuencias de ondas electromagnéticas era lo que nosotros llamamos luz visible. Entonces, con ese descubrimiento parecía que ya no había ninguna duda de que la luz era un fenómeno electromagnético. Ya con semejante demostración teórica que hizo Maxwell de las ondas electromagnéticas y semejante demostración científica y experimentos que se hicieron, ya parecía que estaba saldada la disputa entre los que pensaban que era una onda o que eran corpúsculos de luz, y ya habían ganado los que decían que era una onda. Bien, eso hasta ahí llegamos a 1900. En 1900, ya unos 250, 200, 300 años quizás después de la época de Newton, ya los científicos habían estudiado todo lo que conocían en esa época, todo lo que se conocía, y todos los experimentos que habían hecho demostraban que las leyes de Newton se cumplían en todo lo que los físicos y químicos y científicos de esos 200, 300 años habían imaginado, experimentado y pensado, tanto en los gases como en el agua, como arriba de los cerros, de las montañas. Todo lo que se conocía cumplía las leyes de Newton. Entonces, solo quedaban un par, 2, 3, 4 pequeñas cosas que el ser humano conocía y que todavía no habían podido ser explicadas por las leyes de Newton. Pero se pensaba que era cuestión de tiempo que iban a poder ser resueltas con estas leyes. Es más, cerca de 1900, a fines del 1800, algunos físicos pensaban que ya la física ya conocía todo y que ya era una ciencia que no tenía mucho más por saber. Imagínense, 1900, no existía la luz eléctrica, no existían casi los autos, no existían los teléfonos. Bueno, muchos físicos y científicos pensaban que el ser humano ya había agotado el estudio de la física. Fíjense qué error, ¿no? Bueno, la cosa que entre estos pequeños fenómenos que el ser humano no podía, o todavía no lo podía atacar con las leyes de Newton, había uno que está relacionado con la radiación de los objetos cuando se calientan y que van cambiando de color. Ustedes conocen que, por ejemplo, si nosotros calentamos el hierro, primero se calienta, y si nosotros acercamos la mano cerca, vemos que está irradiando cierto calor. Después, si lo seguimos calentando, se va a poner al rojo vivo, decimos, se va a poner medio anaranjado, después amarillo y casi blanco, si seguimos calentando el hierro. Bueno, ese fenómeno de cuánta energía irradiaba, cuánto absorbía, no se podía explicar con las leyes de Newton. Entonces aparece este hombre, este alemán, Max Planck, que tratando de resolver ese problema, hizo algunas suposiciones para resolverlos, utilizando la física de Newton, pero introduce una serie de suposiciones y logra responder o logra describir ese fenómeno que les digo del cambio de color y de la radiación de calor que ejercen los cuerpos cuando se los calienta. ¿Y qué pasa? Cuando se pone a estudiar y se ponen a verificar qué es lo que el tipo había introducido vendría a ser una premisa físico-matemática en el que decía que la energía se podía transmitir o se movía la energía
en pequeños paquetitos, que hoy esos paquetitos los llamamos cuantos. La energía no se radiaba ni se absorbía de un modo continuo con cualquier valor, sino que el mínimo o la mínima cantidad de energía era un paquetito. Y la siguiente cantidad era 2 paquetitos, 3 paquetitos, 3, 4, 5 cuantos, que no había puntos intermedios entre estos cuantos. Este hecho, esta introducción de esto produce una crisis total en la física. Introducir esta idea de que la energía no podía tomar cualquier valor, sino valores así cuantificados por saltitos, cuando son energías pequeñas, produce que una revolución científica se llama, y comienza una nueva era en la física con la física cuántica. La física que estudia los átomos y las partículas a nivel pequeño. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, con la luz. Einstein, en 1905 aproximadamente también, toma esta idea de Max Planck, de la energía que se puede transmitir por cuantos, y tratando de resolver o de explicar otro fenómeno que no se podía explicar, explica valga la redundancia, logra explicar este fenómeno diciendo que esos pequeños cuantos de energía también estaban relacionados con la luz y que la luz también se podía propagar no continuamente, sino con pequeños cuantos de luz, hoy llamados fotones, que la luz podía ser un chorro de fotones. Volvía entonces con Einstein de nuevo la idea de que la luz no es un fenómeno electromagnético, que parecía ya resuelto el tema, sino que ahora de nuevo la luz es un chorro de fotones. Y lograba explicar perfectamente esos fenómenos. ¿Qué ocurrió? Bueno, obviamente en 1900 se siguió estudiando todo esto, aparece todo lo que conocemos hoy como física cuántica, mecánica cuántica, la mecánica relativista de Einstein y un intento de unificar esos dos campos que están medio separados y que son medios independientes unos de otros en la física, con un área de la física que se llama hoy en día mecánica cuántica de campos. La cosa que, ¿cómo quedó la luz en todo esto? Bueno, la luz sigue siendo algo que en esencia no conocemos, que podemos explicar los fenómenos de propagación mejor si utilizamos las leyes electromagnéticas, la propagación como onda electromagnética, y podemos explicar los fenómenos de la luz cuando interactúa con la materia, con nosotros, con el vidrio, con el agua, si utilizamos la luz o la explicamos mejor como un chorro de fotones. Hoy en día se acepta que las dos explicaciones son válidas, las dos explicaciones explican la totalidad de los fenómenos que nosotros conocemos, así que estamos, por decirlo así, como de nuevo como en 1800. Ahora, antes no teníamos ninguna, ahora tenemos dos y las dos explican todo lo que existe. Hoy en día la mecánica cuántica o la mecánica cuántica de campos dice que todas las cosas pequeñas a nivel atómico en realidad no son ondas ni partículas, sino que son otra cosa que nosotros no sabemos, que se comportan en determinados aspectos para nosotros como ondas y en otros casos como partículas, pero que eso depende de qué tipo de experimentos nosotros hagamos. La cosa es que así estamos hoy en día. Bueno, esta era la pequeña historia de la luz. Y ahora les muestro el espectro radioeléctrico.
¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo de lo que ustedes conozcan o les guste o les quisieran saber? ¿No? Bueno. ¿Se durmieron? No, profe. Estoy acá todavía. Bueno. Bueno. ¿Qué les iba a decir ahora? Bueno, veamos entonces un par de características fundamentales de una onda. Una onda se va repitiendo en el tiempo y tiene la forma de una función senoidal o cosenoidal. Acá está dibujado como si fuese una función senoidal. Recuerden cuando vieron en matemáticas funciones trigonométricas, la función seno tenía este mismo dibujito. Bueno, una onda perfecta, una onda que se va repitiendo en el tiempo, vemos que se va, a partir de un punto se empieza a repetir siempre en la misma formita. Bueno, como esta onda, si se va moviendo hacia la derecha, se va desplazando a lo largo de una distancia X, pongámosle, podemos ver que esta onda, desde un punto cualquiera hasta otro punto, donde vuelve a repetirse lo mismo que antes, o sea, cualquier punto de la onda después de una cierta distancia empieza y se repite periódicamente el mismo punto. Eso se llama longitud de onda y se escribe con la letra griega lambda. Y en el sistema internacional de medidas se miden metros. Hay longitudes de onda de 1 centímetro, de 1 metro, de kilómetros, pero también hay longitudes de ondas de milímetros y de millonésimas de milímetros. También las ondas las podemos caracterizar con frecuencia, con la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces se repite la onda por segundo. Fíjense aquí estas dos ondas están aquí donde estoy marcando. Esta onda en un segundo, vamos a suponer que aquí donde tengo la mano es 1 segundo. Esta onda se repitió 1, 2, 3 veces y media hasta aquí en 1 segundo. En cambio esta de acá abajo se repitió muchas más veces, 10 o 15 veces. Por lo tanto decimos que esta onda tiene una frecuencia más alta que esta. La frecuencia se mide en hertz. Y el hertz, ya lo vamos a ver, es la cantidad de ondas por segundo que pasan por un lugar. Si ustedes ven la longitud de onda, pueden observar aquí que la longitud, mientras más grande sea la longitud de onda, más baja es la frecuencia. O viceversa, si la longitud de onda es chiquita, la frecuencia es más alta. Aquí hay dos longitudes de onda, esta fíjense puede ser 1 metro y este puede ser 10 centímetros. La que tiene una longitud de onda de 10 centímetros tiene 10 veces más frecuencia que esta que tiene una longitud de onda de 1 metro. Si la onda se va moviendo hacia la derecha, vemos que se va propagando con una velocidad de propagación hacia la derecha. Ya lo vamos a ver y ustedes lo van a ver más adelante, que la velocidad con la que se mueve la onda es el producto de la frecuencia que tienen por la longitud de onda. Entonces, cualquier onda que se desplace cumple esta situación, que la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación. Y aquí vemos que para una velocidad de propagación cualquiera, puede haber distintos pares de frecuencia y longitud de onda. Puede haber una frecuencia 1 y longitud de onda 3, es 1. Cualquier par de números, el producto de la misma velocidad, van a cumplir, digamos, esta ecuación. La luz se descubrió que cuando Maxwell descubrió que era una onda electromagnética, lo primero que hizo fue medir la velocidad, o lo primero que hicieron los científicos, bastante tiempo después que Maxwell pudo deducir las ecuaciones,
pudieron deducir cuál es la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío hoy es este número, 2.9979 por 10 a la 8 metros por segundo. O, más fácil, el que vamos a utilizar nosotros, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, 300 millones de metros por segundo es la rapidez con la que se mueve la luz en el vacío. La luz en el vacío se escribe con la letra C minúscula, universalmente es esa la letra. Y cuando hablamos de velocidad de la luz en el vacío, se descubrió que esa rapidez o esa velocidad que se mueve es constante en cualquier parte del universo y es independiente de la velocidad que nosotros podamos estar viajando. Por lo tanto, se dice que la velocidad de la luz es una constante universal, pero no la velocidad de la luz, así como lo dije yo. La velocidad de la luz en el vacío, ¿no? La velocidad de la luz en los materiales, por ejemplo, la velocidad de la luz en el agua o en el vidrio, cambia, no es lo mismo que la velocidad de la luz en el vacío. Así que hay que atenti con eso, porque uno por allí escuchó algún documental o leyó y se grabó en la cabeza la velocidad de la luz es una constante. No, la que es constante es la velocidad de la luz en el vacío. En los otros materiales, la velocidad de la luz tiene otras velocidades u otras rapideces. Como dijimos recién, si la velocidad que se propaga la onda la podemos escribir como el producto de su frecuencia por su longitud de onda, la velocidad de la luz, que es, según Maxwell, una onda electromagnética, también la podemos escribir como el producto de su frecuencia y su longitud de onda. Pero resulta que las ondas electromagnéticas tienen distintas frecuencias. Por lo tanto, si tienen distintas frecuencias, tienen distinta longitud de onda también. De modo tal que siempre el producto me dé 300 millones de metros por segundo. Por lo tanto, vemos en esta ecuación que si la frecuencia va aumentando, la longitud de onda va disminuyendo, de modo tal que el producto siempre me dé 300 millones de metros por segundo. ¿Sí? Entonces aquí dibujamos lo que se llama el espectro electromagnético y que vemos aquí a la derecha frecuencia de las ondas electromagnéticas que van aumentando hacia la izquierda. Y esa misma onda va disminuyendo su longitud de onda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando una aumenta, la otra tiene que disminuir para que el producto me dé siempre igual a C. Entonces los seres humanos hemos agarrado y hemos dividido alguna serie de frecuencias, por ejemplo, desde frecuencia 0 o desde frecuencia 10 Hz, 100 Hz, 10.000 Hz, hasta acá más o menos, 100.000 Hz, pongámosle, y le llamamos ondas de radio, ondas de onda larga, las que se llamaban antes ondas largas. Después, para frecuencias más grandes, tenemos frecuencias que los seres humanos la utilizamos en la transmisión de radio AM, de amplitud modulada. Y cerca de los 10 a la 8 frecuencia, o sea, frecuencias de 100 MHz, tenemos algún grupo de frecuencias donde el ser humano los utiliza para transmitir ondas de frecuencia modulada. Estas son las radios que nosotros escuchamos hoy en día, las FM, las AM que ya están medio, casi ya con poco uso. Todo ese rango de frecuencias se llaman ondas de radio. Lo utilizamos los seres humanos para transmitir información de radio y televisión. Si seguimos aumentando la frecuencia de la onda electromagnética, entramos en un grupo de frecuencias
que son las frecuencias que utilizan las microondas. Todos los satélites y los enlaces de microondas, no sé si ustedes vieron algunas antenas que tienen parábolas, esos son, utilizan microondas y transmiten información en el rango de este grupo de frecuencias. Microondas también utiliza para calentar la comida el famoso microondas que tenemos en la cocina. Utiliza frecuencias o una onda electromagnética de este orden de frecuencias. 10 a la 10, 10 a la 11. Hertz. Frecuencias más grandes, ya entramos en un grupo de frecuencias que el ser humano las llama frecuencias de gamma infrarrojo. Son los famosos rayos infrarrojos que vienen del Sol y que son los que al ser humano le produce quemaduras. Después, un pequeño rango de frecuencias, este que está aquí donde tengo la mano, es el rango de frecuencias de la onda electromagnética que el ser humano puede ver. El ser humano tiene una característica que nuestro ojo percibe estas frecuencias, este rango de frecuencias. Nuestros conos y nuestros bastones que tenemos en el ojo son sensibles a estas frecuencias. A través de nuestro nervio óptico le enviamos esta información cuando estos conos y bastones son excitados por estas frecuencias. A través del nervio óptico le enviamos al cerebro esa información y el cerebro las identifica con lo que llamamos hoy colores. Cada color es una frecuencia distinta de el espectro electromagnético. Esa parte se llama espectro visible de las ondas electromagnéticas. Por encima de estas frecuencias de las que nosotros podemos ver, ya aparecen lo que conocemos como ondas o rayos ultravioletas, toda una gama de frecuencias que son las ondas electromagnéticas y que la interacción de estas ondas con el ser humano producen el bronceado en nuestra piel como primera medida. Y si seguimos expuestos a las ondas ultravioletas mucho tiempo o en intensidades muy grandes, primero nos vamos a broncear y después nos vamos a agarrar un cáncer de piel. Después, para frecuencias más grandes todavía, ya de los órdenes de los gigahertz y más grandes todavía, 10 a la 18, o sea, un 1 y 18 ceros, tenemos frecuencias de los rayos que llamamos rayos X, lo que utilizan para sacarnos radiografía cuando nos quebramos, etc. Por encima de ellos hay otras frecuencias que se llaman rayos gamma, que también se utilizan en la medicina con ciertos cuidados, y por encima de esto también hay otros rayos que se llaman rayos cósmicos, que tienen mayor frecuencia aún que estas. Muy peligrosos para la gente que va a hacer viajes espaciales. Si ustedes pueden ver, vemos que a medida que vamos aumentando la frecuencia, la exposición a estas altas frecuencias afectan a los seres vivos, dependiendo la intensidad de estos rayos y de la cantidad absorbida en el tiempo. En general, no es bueno estar expuesto, la idea es que los seres vivos estemos la mínima cantidad de tiempo posible expuestos a estos rayos de alta energía. ¿Por qué les digo alta energía? Porque la energía que lleva estas ondas electromagnéticas aumenta directamente proporcional con la frecuencia. Mientras más alta es la frecuencia, más energía llevan estas ondas. Fíjense que fuera de las ondas electromagnéticas, que se llaman del rango del espectro visible, nosotros no podemos ver. No podemos verlas a esas ondas. Sí la pueden ver, por ejemplo,
ciertos animales, como por ejemplo las serpientes y los halcones. Mejor dicho, las serpientes pueden ver ciertas frecuencias del rango infrarrojo, y se ven como cuando nosotros vemos con una cámara infrarroja. Aparentemente las serpientes ven como si tuvieran una cámara infrarroja en los ojos, pueden ver ciertas frecuencias. Y los halcones y águilas pueden ver cierto rango de ondas electromagnéticas en el rango de ultravioletas. Nosotros no podemos verlo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de esto? No, profe. Bueno, fíjense que el espectro visible va del rojo al violeta y que tiene los colores del arco iris. Sí. Díganme, ¿alguien quería preguntar algo? No, profe. Bueno. Se dice que la luz blanca es la suma de todas las frecuencias, esta del espectro visible. El ojo la interpreta como una luz blanca. Si bien en todas las frecuencias, si viene una onda electromagnética que contenga todas estas frecuencias, el ojo, en vez de ver una por una separada, las ve como si fuese una suma, y esa suma la vemos como luz blanca. La luz blanca se puede descomponer haciéndola pasar por un prisma. Podemos descomponer la luz blanca en sus colores, así, separarlas para ver el espectro visible, o la luz en sus distintas frecuencias. Bueno, acá hay otros dibujos que explican lo mismo. Y bueno, la parte de la física que estudia todo esto se llama óptica. Y la óptica se divide en vendría a ser tres grandes unidades. La óptica cuántica, que analiza justamente qué pasa cuando la luz interacciona con los objetos, con nosotros, con nuestra piel, con el agua, con el vidrio. La óptica física, que estudia la naturaleza de la luz. Esto lo estudiarán ustedes el año que viene, que van a ver la interferencia, la difracción, la polarización de la luz. Y la óptica geométrica, que es la más sencilla de todos, que es lo que estudiamos este año, y que solamente vamos a ver cómo se forman las imágenes en los espejos y en las lentes. Para eso vamos a suponer que la luz se propaga como si fuesen rayos, que vendría a ser algo que no existe en la realidad, pero que nos sirve a nosotros para trabajar en la óptica geométrica sin complicarla con las leyes de Maxwell ni con la óptica cuántica. Decimos, bueno, si yo tengo una fuente de luz, un sol, por ejemplo, una estrella o un foco de luz, ese foco va a empezar a irradiar ondas electromagnéticas visibles para nosotros, que son estas que están aquí en celeste. Nosotros entonces vamos a considerar que la luz viene como si fuesen rayos que salen desde la fuente, estos que dibujé aquí, violetas. Si la luz viene de muy lejos, si la fuente está muy lejana, por ejemplo las estrellas o el sol, ya estas ondas que son concéntricas y curvas, al llegar a nosotros van a venir prácticamente así paralelas entre sí, ya que los círculos van a ser tan grandes que para nosotros nos van a parecer como si fuesen una pequeña porción paralelas entre sí, y los rayos van a llegar a nosotros de forma paralela. Generalmente decimos que cuando la luz viene de un lugar distante, los rayos vienen paralelos. Entonces, para simplificar, decimos que la óptica geométrica la luz se propaga en forma recta, y vamos a trabajar en medios homogéneos e isótropos. ¿Qué quiere decir eso? Que
no cambia de un punto a otro del espacio. Cuando la luz se va propagando por el aire, y el aire para nosotros va a ser isotrópico, o sea, para cualquier parte que se mueva la luz, tiene las mismas características, etc. No vamos a, es una simplificación. Y así para cualquier medio, el medio por el que se propague la luz va a ser un medio ideal, perfecto, sin errores, sin cosas raras. Los rayos de luz no van a interactuar entre sí, consideramos como una premisa, los rayos de luz no se interfieren entre sí. Los rayos, todo rayo que va en una dirección, existe un rayo que va en dirección contraria. Y una ley importante es que todos los rayos, que vamos a llamar el de incidencia, el de reflexión, cuando se refleja en un espejo, o en el de refracción, cuando pasa a otro medio, están todos esos rayos en el mismo plano. Por ejemplo, el plano del papel. En la óptica geométrica se cumplen dos leyes experimentales. La ley de Snell, que ya la vamos a ver ahora, y la ley de los ángulos de reflexión y refracción, que en realidad la ley de refracción habla de la ley de Snell. Ahora los vamos a ver. Los objetos se pueden llamar, los podemos dividir como cuerpos luminosos, son los que emiten luz, un foco, una estrella. Cuerpos transparentes, el vidrio, el agua, el plástico transparente. Los cuerpos translúcidos, los que dejan pasar la luz, pero son semiopacos, como por ejemplo un papel, etcétera. No vamos a trabajar con estos cuerpos translúcidos. Y los cuerpos opacos que directamente no dejan pasar la luz, la madera, el concreto, etcétera. Bueno, el ser humano conoce, o vemos por la experiencia, que cuando nosotros estamos caminando, por ejemplo, esta chica está caminando, viene una luz lejana, pongámosles del sol, los frentes de onda son esas rayitas celestes que están allí, podemos ver que la luz impacta en un vidrio de ese bar, por ejemplo, y cierta porción de esa luz se refleja o rebota y llega hasta el ojo de esta chica, de modo tal que ella puede ver el reflejo de este sombrero como si fuese un espejo. Pero parte de la luz también ingresa, pasa a través del vidrio y se puede ver el interior de lo que ocurre en el bar. Entonces, esta situación real que conocemos y que la hemos visto en la calle, lo vamos a dibujar aquí con esta simplificación. Estos rayos que vienen lejanos del Sol, por ejemplo, le vamos a llamar rayos incidentes. Y vienen circulando o propagándose por un medio A, el aire. Al llegar al vidrio del bar, resulta que el vidrio es un material y es otro medio. Le llamo B a ese medio, un medio B. Cuando llegan los rayos incidentes rebotaban y ciertos rayos atravesaban el vidrio. Pero de los infinitos rayos que vienen del Sol, imagínense, vienen muchísimos, vamos a simplificar más aún esta situación y vamos a solamente dibujar uno de todos estos rayos, pues todos los otros hacen lo mismo que este que dibujo. Este rayo, lo llamo rayo incidente, parte de esa luz se refleja en un rayo reflejado, y otra parte de la luz incidente o del rayo incidente decimos que se refracta y se introduce en el vidrio. ¿Qué significa esa palabra refracta? Significa que deja de seguir la trayectoria que tenía originariamente y cambia el sentido de ese rayo, cambia la dirección y el sentido, cambia el ángulo que venía. Entonces
este rayo parece que se curva allí, se quiebra y adquiere un punto de quiebre, por decirlo así. Este fenómeno se llama refracción de la luz y es el fenómeno por el cual nosotros, cuando observamos un lápiz o algo en un vaso con agua, lo vemos como si estuviese quebrado o doblado. Y es el fenómeno por el cual también, cuando vemos algo abajo del agua, lo vemos como si estuviese a una profundidad, y esa profundidad no es exactamente la profundidad que está, es una profundidad aparente. ¿Por qué ocurre eso? Justamente porque el rayo de luz, al cambiar de medio, al entrar al vidrio, al agua, se curva, por decir así, cambia la dirección que trae. Si ustedes pueden ver aquí, en esta simplificación, se ha dibujado una línea de puntos aquí que es muy importante para el estudio de la óptica geométrica y que la vamos a incorporar cada vez que hagamos esto. Cada vez que tengamos o que veamos un rayo incidente y que golpea en un punto donde cambia el medio, aquí cambia de medio A a medio B, por ejemplo, aire-vidrio en este ejemplo, en ese punto donde golpea el rayo incidente, vamos a trazar una línea de puntos perpendicular a la superficie de separación de los medios, acá donde tengo la mano, perpendicular a esta superficie. Perpendicular a esta superficie dibujamos una línea de puntos. Perpendicular, y se le dice normal a esa línea, es una línea de ayuda que nosotros vamos a utilizar. Normal quiere decir perpendicular en matemáticas. Entonces, ¿qué ocurre al dibujar esta línea normal? Resulta que se cumple, si nosotros medimos los ángulos de incidencia con respecto a esta línea y medimos el ángulo reflejado con respecto a esta línea que hemos dibujado, resulta que se cumple en todos los casos que el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado. Pero ¿cómo mido ese ángulo? Con respecto a esta línea. ¿Y qué pasa con el rayo del ángulo refractado? Que también forma un ángulo con la normal. Bueno, eso es lo que descubrió Snell, que ya lo pasamos a ver. Antes de ver eso, fíjense aquí, cuando viene un chorro de rayos de un foco luminoso, sol, foco, etcétera, vienen todos los rayos. Si la superficie está espejada o muy pulida, espejada, todos los rayos rebotan con el mismo ángulo de reflexión, como vimos aquí. Ocurre con todos los rayos la misma situación, y entonces este tipo de reflexión se llama reflexión especular, y especular es de espejo, o sea, esto ocurre en un espejo. Cuando viene el chorro de rayos del sol o de un foco o de una fuente luminosa, todos paralelos, y golpea en una superficie que no está pulida, que no es un espejo, por ejemplo, madera o concreto, esa superficie, al ser toda así granulada e irregular, produce que la luz, cada rayo se refleje formando distintos ángulos entre ellos, de modo tal que todos los rayos se dispersan para todos lados. No ocurre esto que rebotan todos juntitos y formando el mismo ángulo, sino que estos forman cualquier ángulo, y se dice que este tipo de reflexión es una reflexión difusa. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Se durmieron? Sí, profe, lo sigo. Sí, profe, lo sabemos. Sí, profe. Bueno.
Acá me pregunta alguien si vamos a manejar la notación científica. Sí, ustedes en los problemas vamos a utilizar la notación científica, y algo que si no conocen o no lo dominan, lo tienen que empezar a dominar sí o sí. En todas las materias se va a utilizar la notación científica, no obligatoriamente, pero es necesario que ustedes lo sepan. ¿Qué más? Bueno, 13:24. Hagamos un pequeño break de 5 minutos hasta las 13:30, ¿les parece? Volvemos 13:30, así tomo agua y seguimos. Hacemos este pequeño descanso. Dale, profe. Dale. Uy. Sí se ve, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué ocurrió aquí entonces? Cuando los rayos de luz o el rayo simplificado que estoy estudiando, ya que todo el resto de rayos va a ser la misma, va a ser la misma trayectoria que este. ¿Qué ocurrió con este rayo que decimos que se refractó? Lo que ocurrió es que cambió de medio, pasó de este medio A, aire por ejemplo, a este medio B, vidrio, o agua o cualquier otro. Entonces, ¿qué pasó verdaderamente con el rayo de luz? Al cambiar de medio, el rayo de luz cambia la velocidad dentro o al atravesar distintos medios. ¿Cómo lo cambia? Y depende del medio. Inclusive depende de la temperatura de muchos medios a los cuales atraviesa la luz. Por lo tanto, la experiencia demostró, o la experiencia del ser humano demostró, que este medio, al ser cada vez más denso, el rayo refractado, cuando venía de un medio menos denso a uno más denso, se acercaba cada vez más aquí a la línea esta adicional que yo dibujé, que le llamo normal. Entonces, Snell, que es el que hizo estos experimentó y probó distintos ángulos incidentes y vio cuál era el ángulo refractado. Después cambió los medios, por ejemplo, en vez de ser aire y vidrio, probó aire y agua, aceite y agua, todo lo que podía en el laboratorio. Y fue tomando nota de todos los ángulos y descubrió que había un cierto patrón, una cierta lógica. Pero primero vamos a definir algo para que nos defina el medio en sí, una característica del medio para identificarlo. Por ejemplo, el vidrio, el aire, el agua, etc. En óptica definimos el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, c, 300 millones de metros por segundo, y la velocidad de la luz en ese medio, por ejemplo en el agua, en el vidrio, etc. Si hago esa división, aquí tengo una tablita donde veo los valores que adquiere el índice de refracción N. Fíjense que el aire a 0 grados, un día de frío, tiene un índice de refracción 1,000, o sea, prácticamente el mismo que la velocidad de la luz en el vacío, pero no es exactamente igual. Pero para nuestros problemas en el aire,
va a ser, en general, salvo que diga lo contrario, lo vamos a considerar como que la rapidez con la que se mueve la luz es la misma que en el vacío. Pero ya en el agua, fíjense, el índice de refracción es 1.33. En el benceno, el etanol, que son, el etanol es el alcohol, el benceno es un derivado del petróleo, en el hielo, el vidrio común es 1,5, el cuarzo, poliestireno es un tipo de plástico, después el zafiro y el diamante, que son piedras preciosas, fíjense que ya el índice de refracción es 2,4, 2, etc. O sea, a medida que la sustancia por el que circula la luz es más densa, el índice de refracción es más grande. Como el índice de refracción es el cociente entre dos velocidades, la de la luz en el vacío y la de la luz en el objeto en sí, por ejemplo en el aire, este número n es un número adimensional, por eso se llama índice de refracción. O sea, no tiene, esta palabra índice significa en general en física que no tiene una magnitud, es adimensional, no tiene una dimensión. Bueno, a partir de esto veamos, de esta fórmula, veamos qué velocidad tiene la luz, por ejemplo, en el agua a 20 grados y en el diamante. A ver, calcúlenla ustedes. Agarren la calculadora y díganme qué velocidad tiene la luz cuando atraviesa el agua de la pileta, el agua de la piscina que tenemos ahí de la Pelo Pincho en nuestra casa. ¿Lo calculan? ¿Puede mostrarme la fórmula nuevamente, la que está un poquito más arriba? Ahí está. Esta es la fórmula, sí. ¿Y sale o no sale? No estaría entendiendo cómo hacerlo. O sea, todo Profe. bien la explicación. Fue la fórmula donde aplico, o sea, donde pongo Y cada cosa. esta es la fórmula. El Profe, índice ¿qué? de refracción es este número. Este número me dice cuál es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Por ejemplo, en el agua, a 20 grados. Si yo quiero saber cuál es, si el índice de refracción es C sobre la velocidad de la luz en el agua, por ejemplo, Profe. bueno, aprovechemos aquí. Tengo que, de aquí puedo despejar que la velocidad de la luz en el agua es igual a C dividido el índice de refracción del agua. Sí. ¿Quién habló? Yo te quería preguntar si estaba bien mi resultado. ¿Cuánto te dio? 225 por 10 a la 6. Sí. 2,25 por 10 a la 8. Ah, bien. O sea, fíjate que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8. Y en el agua
me da 2,25 por 10 a la 8. La velocidad por la que circula la luz en el agua de nuestra pileta. Y en el diamante, ¿cuánto les da? ¿Cuánto era el del diamante? ¿Cuánto? 2,7. Ahí te comparto de nuevo. Vale. Perdón, 2,4. $1,25 por 10 a la 8. O sea, fíjense que la luz en el vacío le llamamos al espacio intergaláctico, por decirlo de algún modo, donde no hay nada, ningún objeto material, ni aire, entre las galaxias, se mueve a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En el agua, cuando ingresa al agua, baja a 2,2 metros por segundo, por 10 a la 8, ¿no? Y cuando está dentro de un diamante, baja a 1,25 por 10 a la 8 metros por segundo. Baja casi un tercio, baja a un tercio de la velocidad cuando ingresa en el diamante. Entonces, el hecho de que la velocidad de la luz baje al entrar al medio transparente hace que ese rayo, este rayo refractado, cambie la dirección de la luz. Por esto se dobla. ¿Y por qué ocurre eso en última instancia? Por la interacción a nivel atómico entre los fotones de luz y las llamadas partículas atómicas de la materia. Mayormente es, bueno, en los casos de el zafiro y eso es carbono, en el agua es oxígeno e hidrógeno, como ustedes saben. Bueno, entonces, puede ocurrir dos situaciones bien diferenciadas. Por un lado, que el rayo de luz pase de un medio menos denso a uno más denso, como ocurre en este ejemplo de aire-vidrio, aire-agua, o puede ocurrir también que pase de un medio más denso a uno menos denso, como por ejemplo podría ser de agua a aire, o cualquier medio más denso a otro menos denso. Fíjese que aquí cambié. El medio A ahora es más denso a otro menos denso. Entonces Snell descubrió que había una relación entre los ángulos de incidencia, medido con respecto a la normal, y el ángulo refractado. Tanto si pasaba de un medio más denso a uno menos denso, como si ocurría lo contrario. Entonces él descubrió que había una relación entre los senos de los ángulos incidente y refractado, que era igual a la relación inversa entre los índices de refracción de los medios que atravesaban. Por ejemplo, el seno del ángulo de incidencia es al seno del ángulo refractado, lo mismo que el índice de refracción del medio B es al índice de refracción del medio A.
Lo lógico hubiese sido pensar, o lo primero que me imagino que Snell habrá pensado, es que había una relación directa entre los índices de refracción y entre el ángulo. Yo hubiese pensado esto, que la relación entre los ángulos de incidencia y refractado era lo mismo que la relación entre índices de refracción. Pero no, no es la relación entre ángulos, sino de senos de los ángulos, seno trigonométrico. Es esta ecuación 4. Esta ecuación se escribe más habitualmente, y si ustedes la vieron en el secundario, de esta forma, que el índice de refracción del medio A por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio B por el seno del ángulo refractado. Eso ocurre tanto en un medio, en el caso que pase de un medio menos denso a uno más denso, como en el caso contrario, que pase de un medio más denso a uno menos denso. Si observamos allí, y la fórmula de Snell también lo verifica, es que cuando el rayo de luz pasa de un medio menos denso a un medio más denso, el rayo de luz forma un ángulo refractado más pequeño que el ángulo incidente. Y se dice que este rayo refractado se acerca a la normal, se suele decir. En contraposición, la situación inversa, que el rayo incidente venga de un medio más denso y pase a otro menos denso, el ángulo refractado, con respecto siempre a la normal, es más grande que el ángulo de incidencia y se dice que se aleja de la normal en algunos libros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estableció la ley de Snell. Si acá la ecuación 4, en vez de poner índice de refracción, reemplazamos el índice de refracción por su definición, que era la que vimos recién, velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio, reemplazamos aquí este índice de refracción en el medio B y índice de refracción en el medio A. Aquí lo hice. Las dos velocidades de la luz se me simplifican y me queda otra forma, la ley de Snell, que me dice que la relación entre los ángulos, entre los senos del ángulo de incidencia y refractado es lo mismo que la relación entre velocidades entre los medios, A y B. Estas relaciones, que son tres formas de escribir lo mismo, es la ecuación 4, la ecuación 4' y la ecuación 4,2, se conocen como ley de Snell hoy en día o ley de refracción de Snell. Las tres ecuaciones le puse el 4 porque las tres ecuaciones son la misma, nada más que una en función del índice de refracción y otra en función de la velocidad. Este sería el caso de que el medio incidente, el A, pasa a uno más denso, y este sería el caso de uno que pasa de un medio más denso a uno menos denso, donde vemos que el ángulo se aumenta con respecto a la incidencia y se aleja de la normal. Bueno, acá habría que hacer un par de ejercicios para que ustedes vean. Y calculen un par de ecuaciones de Snell. Solo les voy a mostrar esto. Un momento, a ver dónde está.
Les voy a mostrar un ejercicio resuelto, que me parece que es del cuadernillo. Fíjense acá el ejercicio 7, dice, un rayo de luz incide sobre un vidrio rodeado de aire. El vidrio tiene un índice de refracción 1.5 y dice que el ángulo de incidencia con respecto a la normal es de 50 grados. Atención con esto, ¿no? Con los ángulos. Siempre que queremos utilizar la ley de Snell, tenemos que medir los ángulos con respecto a la normal, o sea, la perpendicular de la superficie de separación de los medios. Si a ustedes le dan un grafiquito y ponen y le dibujan el rayo y dibujan un ángulo, le dibujaron un ángulo en el ejercicio, tengan cuidado de que ese ángulo esté medido con respecto a la normal. Si le dibujan el ángulo con respecto al piso, pongámosle, ese no es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia siempre se mide con respecto a la normal. El ángulo reflejado y el ángulo refractado también se miden con respecto a la normal. Entonces dice que calcule las direcciones del rayo reflejado y refractado. Bueno, el ángulo de incidencia es 50 grados, por lo tanto el ángulo reflejado es 50 grados. No hay muchas vueltas. ¿Y qué pasa con el ángulo refractado? Para saber cuánto vale lo que aquí llamamos θ2, tenemos que aplicar la ley de Snell, que aquí está como el índice de incidencia medio 1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. ¿Qué es lo que queremos saber? Es este ángulo θ2. El índice de refracción del aire lo consideramos 1 y el índice de refracción del vidrio lo da como dato 1,5. Entonces reemplazamos allí por los datos 1 por seno del ángulo incidente 50 grados igual a 1.5 el índice de refracción por el seno de θ sub 2. Lo que tenemos que despejar es el seno de θ sub 2, que me va a dar un número, y después para poder calcular θ sub 2 tengo que calcular el arco seno de ese número, o el seno a la menos 1, no sé cómo lo tienen en la calculadora, de este número. Entonces, llego a la conclusión que θ sub 2 es 30,7 grados. ¿Puede ser 30,7 grados? Y este era 50. Si pasa de un medio menos denso a uno más denso, tiene que ser menor que este. Por lo tanto, 30 grados es un valor posible. Así que lo voy a tomar como bueno. Fíjense que lo estoy midiendo con respecto a la normal. ¿Sí? ¿Me siguieron? Más o menos. ¿Más o menos? Y bueno, háganlo al problema, porque así mirándolo resolver, ¿cómo lo resuelvo? O sea, mirándolo resuelto, no es fácil. Profe, Sí, va a cargar la unidad a la UV porque está la unidad pero no está visible. sí, más bien. Y todo lo que veamos acá lo vamos a cargar. Bueno, fíjense lo que ocurre en esta situación. Aquí hay, por ejemplo, una capa de aceite, un vidrio, ¿sí? Y viene un rayo de luz que impacta en el vidrio, entonces cambia de medio. Como les dije recién, tienen que hacer la normal a la superficie de separación para calcular los ángulos con respecto a esa línea. Entonces, cuando acá pasa de aire a vidrio, el rayo se refracta
hay que calcular por ley de Snell qué relación hay aquí entre los ángulos, entre los senos de los ángulos y el índice de refracción. Y después, cuando el rayo impacta aquí, nuevamente se produce otro cambio de medio. Pasa ahora de vidrio a aire. Por lo tanto, en este caso, en este dibujo, el ángulo de incidencia en este punto, fíjense que se dibujó de nuevo la normal, porque acá vuelve a cambiar de medio. El rayo forma un ángulo θ1' con respecto a la normal, y el rayo refractado, cuando sale al aire, adquiere un rayo, o sea, forma un ángulo θ2' con respecto a la normal. Aquí, en este punto de intersección, también hay que plantear la ley de Snell, ahora con este caso, donde ahora este ángulo es el de incidencia en el medio 1 y este sería el medio 2. ¿Qué les quiero mostrar con esto? En cada punto donde hay un cambio de medio, hay que dibujar la perpendicular a la superficie de separación de los medios, y en cada punto, por la ley de Snell, tengo que establecer la relación que hay entre los ángulos, entre los senos de los ángulos y los índices de refracción de los medios. ¿Sí? O sea, acá pasa de aire a vidrio, planteo Snell, y de acá pasa de vidrio a aire, planteo Snell nuevamente. Profe, Sí, señor. ahí θ2 es el mismo que θ1'. Sería el mismo ángulo. ¿Y vos qué opinás? Que sí. Sí, ¿por qué? Porque está en el mismo medio. No, No, por geometría. por la regla Por geometría. geométrica de la Z, ¿no? Por la regla geométrica, que son ángulos alternos internos entre dos paralelas. ¿Cómo era eso? No me acuerdo cómo lo llaman ustedes. Acá hay dos paralelas y acá hay una diagonal. Estos dos ángulos forman el mismo ángulo, digamos. Si no, lo podés ver desde el punto de vista de los triángulos. Este triángulo es equivalente a este triángulo. Pero sí, estos dos Claro. ángulos son iguales. Bueno, gracias. Ya, ese es otro dato que tenés observando la figura. Si vos podés calcular a partir del θ1, ponerle que este sea dato, y conozcas los índices de refracción, vas a poder calcular este. Como pudiste calcular vas a poder sabés que ese es igual a este. Por lo tanto, ahora tenés el ángulo de incidencia en este segundo caso. Y de nuevo, por Snell, vas a poder calcular este ángulo. Acá lo importante es que ustedes vean que cuando un rayo cambia de medio 2 veces, como en este caso, hay que hacer 2 veces la misma. Esa situación también ocurre acá. Son cosas que ustedes van a hacer en el práctico. Uy. Esperen que acá dice algo raro. Son las... Son las cosas que son los ejercicios del práctico. ¿Están viendo ahí el prisma? Ese triángulo ahí. Sí, profe. Bueno, acá el rayo incidente cambia de aire. Esto es un prisma, este triángulo es un prisma de vidrio, por ejemplo, de plástico. Y aquí cambia de medio cuando pasa de aire a vidrio. Aquí quiere cambiar de medio nuevamente, de vidrio a aire. Aquí de nuevo de vidrio a aire.
y aquí de nuevo de vidrio a aire. Lo que pasa es que ocurre una situación que todavía no les mencioné. En este mismo momento se los cuento. Fíjense aquí, en esta segunda situación. Cuando el rayo de luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, por ejemplo, vidrio a aire o agua a aire, el ángulo aumenta, el ángulo del rayo refractado aumenta, es mayor que el incidente, se aleja de la normal. Si yo empiezo aquí a aumentar el ángulo del rayo incidente, pongámosle que este rayo que tiene un ángulo θ sub A, lo hago aumentar de 15, 20 grados, después 30 grados, después 40 grados, 45. Este rayo, θ sub B, que forma un ángulo θ sub B, se va a ir aumentando. Por ejemplo, acá 45, 50, 60. Y va a llegar un momento que se va a producir esto. Fíjense aquí, están dibujados varios rayos. En este caso, este rayo, el rayo 2, por ejemplo, del caso 2, pega aquí en el agua y sale al aire. θ sub A es pequeño, θ sub B es más grande, se aleja de la normal. Síganme. Va a llegar un momento que si sigo aumentando este ángulo de incidencia, como en este caso, el caso 3, resulta que este ángulo refractado se va a curvar y va a quedar aquí, así. Se dice que en ese momento θ sub B es 90 grados. Este que aquí era 60, 70, llega un momento que para este ángulo de incidencia, este ángulo es 90 grados. El rayo viene acá y se va paralelo hacia la superficie de separación de los medios. Y si yo sigo aumentando este ángulo de incidencia, como sería este caso 4, el ángulo no se refracta, no pasa al medio A, tampoco sale paralelo a la superficie, sino que rebota como si fuese un espejo. Toda la luz rebota como si fuese un espejo. Entonces, fíjense lo que ocurre. A medida que yo voy aumentando el ángulo de incidencia, el ángulo del rayo refractado va aumentando, llegando a un punto en el que el ángulo de incidencia se llama θ crítico, porque ya el ángulo refractado no sale del agua, y a partir de ese ángulo θ crítico, todos los ángulos de incidencia mayores a ese se van a reflejar como si hubiese un espejo en la superficie del agua y no sale luz fuera del... este rayo de luz no sale al aire, se refleja. Aquí está de nuevo, en una pecera, pusieron aquí un LED que emitía rayos luminosos, y fíjense cómo este rayo 2 se curvó, este rayo 3 se curvó más todavía, y este rayo 4 ya no sale de la pecera, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, y rebota y queda dentro del agua, el rayo. No entendí, profe. Cosa de loco, ¿eh? Mira aquí esta situación. Aquí está con una luz LED, esta persona, hace impactar en el agua con un ángulo de incidencia mayor al ángulo crítico, y el rayo no sale del agua. Va rebotando como si hubiese espejos. Repito, cuando el rayo incidente quiere salir de un medio más denso a otro menos denso, del agua al aire, del vidrio al aire, del plástico al aire, resulta que el ángulo incidente, θ sub A, es, pongámosle en este caso, 20 grados, y el ángulo refractado, según la ley de Snell,
haciendo el cálculo con la ecuación de Snell que vimos recién, con la ecuación 4, esta, resulta que el ángulo refractado me va a dar un ángulo mayor que el ángulo incidente. Por ejemplo, si acá era 20, este me va a dar 40. Si yo ahora, en vez de incidir con este rayo de luz con 20 grados, incido 30 grados, este me va a dar 50. Sigo aumentando el ángulo de incidencia, pongámosle ahora 45 grados o 50 grados, resulta que este ángulo refractado, si lo calculo con la ley de Snell, me da que es 90 grados. O sea que este rayo se va aquí paralelo a la superficie de separación de los medios. Sería este caso, el caso de este rayo número 3. Que ya superó su tita crítico. No, en el tita crítico el rayo sale así paralelo a la superficie. Ese ángulo de incidencia que hace que el rayo refractado se mueva así paralelo o que tenga un ángulo de 90 grados, es el ángulo crítico, se llama, tita crítico. Pongámosle 50, a los 50, 60 grados en el agua, ocurre esta situación. El rayo ya se mueve paralelo al agua. Y este fenómeno tiene esta situación interesante. Si el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, al tita crítico, pongámosle 70 grados, el rayo de luz no sale al otro medio, sino que rebota como si fuese un espejo, con un ángulo de incidencia igual al reflejado con respecto a la normal, exactamente como si fuese un espejo. Es lo que ocurre y es lo que se ve aquí, en estos 4 rayos que tienen distinto ángulo de incidencia. Fíjense, el rayo 2 pega en el agua con un ángulo de incidencia pequeño, 20 grados, pongámosle, y se refracta con un 2', le dice acá el ángulo refractado, con un ángulo de incidencia, vamos a poner 45 grados. El rayo número 3 impacta con un ángulo de incidencia de 45 grados y se refracta o se dobla con un ángulo de 60 grados. Acá va a haber un rayo que va a tener un ángulo crítico de incidencia crítica, de modo tal que va a haber un rayo paralelo acá a la superficie que no está dibujado. Ese rayo de incidencia va a ser el tita crítico, este que está acá. Va a haber un ángulo crítico a partir del cual ya la luz no sale del medio, sino que queda, en este caso, queda acá paralelo a la superficie. Y a partir de ese tita crítico, rebota como si fuese un espejo el agua. ¿Sí? No sale como ocurre acá en este rayo 4. Este rayo de luz no sale del agua, rebota aquí. Este fenómeno, que rebota cuando el ángulo de incidencia es mayor al tita crítico, se llama reflexión interna total. Ocurre solamente cuando el rayo de luz quiere pasar de un medio más denso a otro menos denso. No ocurre en la situación inversa. Fíjense aquí este experimento que hizo en el laboratorio, con una pecera de agua también, con un rayo láser puntero. Impacta el rayo de luz monocromática, un rayo láser, y ese ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, por lo tanto se refleja totalmente, no sale del agua, se refleja. Acá vuelve a ocurrir la misma situación y se vuelve a reflejar. Y el rayo se va moviendo adentro del agua, rebotando en las superficies. Veamos
¿cuánto vale ese ángulo crítico o de qué depende? Según la ley de Snell. Según la ley de Snell decía que el medio A, por el Q originariamente, que en este caso es más denso que el B, por el seno del ángulo de incidencia, es igual a el índice del medio B por el seno del ángulo refractado. El θ crítico de incidencia, o sea, el θ sub A, va a ser crítico, θ crítico, cuando este θ sub B, el ángulo refractado, sea 90 grados. Cuando ocurra esto, el ángulo de incidencia va a ser el crítico. Como el seno de 90 grados es 1, me ocurre, digamos, esto es 1, puedo despejar yo aquí el ángulo del θ crítico, cuánto vale el θ crítico, y vemos que el ángulo del θ crítico es el arco seno de la relación entre los medios, entre los índices de refracción de los medios. Entonces, si yo quiero saber cuál es el ángulo crítico entre agua y aire, vidrio y aire, aceite y aire, entre dos medios de distinta densidad, cuando la luz pasa del medio más denso a uno menos denso, ese ángulo va a depender del cociente entre los dos índices de refracción de los medios. Eso me va a dar un número, a ese número le saco el arco seno, o la inversa del seno, y ahí voy a obtener el ángulo crítico. Para esos dos medios. Por ejemplo, aquí, si es digamos, el medio 1 es vidrio, y el rayo de la luz quiere salir al aire, el vidrio, por ejemplo, un tipo de vidrio tiene un índice de refracción 1,52 y el aire tiene 1. Por lo tanto, si aplico esta ecuación, me queda que índice de B, que es el aire, sobre índice de refracción de A, que es el vidrio, eso es un número, esto, 0,6. Pero eso es el seno del ángulo crítico. Ahora le saco el arco seno de este número, 0,658, y me da que el θ crítico es 41,1 grados. ¿Qué significa? Que cuando la luz está dentro del vidrio y quiere salir al aire, cuando el ángulo de incidencia sea 41 grados, no va a salir más esa luz al aire, sino que a partir de este ángulo de incidencia, cualquier ángulo mayor va a hacer que la luz rebote como si tuviese un espejo. ¿Qué era lo? Bueno, antes de decir, ¿entendieron? ¿O no? Es un fenómeno de la naturaleza. Lo vamos a explicar diciendo con esta explicación, con los ángulos, etc. Si queremos saber más de por qué verdaderamente ocurre esto, bueno, necesitamos conocer ya la interacción de la luz con la materia, que ya está fuera de los alcances de este curso. Podemos describir este fenómeno y podemos calcular los ángulos de los rayos. Y podemos ver que cuando pasa de un medio de más denso a uno menos denso, va a haber un ángulo a partir del cual el rayo no salga más del medio 1 o del medio A y va a rebotar como un espejo y no va a salir de él. ¿Dónde se utiliza o dónde conocemos o dónde utilizamos los seres humanos esto? En la transmisión, por ejemplo, de información, lo que se llama transmisión ionosférica. Desde una parábola transmitimos una onda electromagnética, no luz, pero recuerden que la luz visible también es una onda electromagnética, pero acá transmitimos una onda, y cuando queremos pasar de la atmósfera común a la ionosfera, que es menos densa, sería como que pasase de uno más denso a uno menos denso. Si el ángulo con el que le pegamos es mayor al θ crítico,
la onda se refleja como vimos recién. Y podemos recibir la onda que transmitió esta parábola aquí en América, la podemos recibir en la otra punta del globo. Otra cosa muy importante donde se usa, en las fibras ópticas en transmisión de datos y comunicaciones. La fibra óptica es un núcleo que originariamente era de vidrio, ahora es de plástico, en el cual un LED, a veces visible y otras veces no visible, impacta un rayo de luz y cuando pasa del vidrio, quiere pasar al aire o al recubrimiento, este es más denso que el aire, se produce el fenómeno de reflexión interna total y la luz va rebotando dentro de la fibra óptica del mismo modo que está aquí en este dibujo. La misma situación, un láser, a veces visible, a veces no, impacta dentro de la fibra óptica y se va propagando, rebotando por la fibra óptica, así, y esa luz llega a kilómetros y kilómetros de distancia, un receptor de luz la puede ver. Y si yo, por ejemplo, mando pulsos de luz y le digo, un pulso de luz es la A, dos pulsos de luz es la B, 3 pulsos, así hago una especie de código de transmisión, el del otro lado puede recibir esos pulsos y si conoce el código con el que lo transmití, obtener la información que le estoy enviando. En otro lugar donde se produce la reflexión interna total es en los diamantes. Al impactar un rayo de luz y meterse dentro del diamante, esas caras, la luz, como impacta en todas las direcciones, muchas de esas direcciones son mayor al theta crítico, y entonces la luz queda encerrada ahí en el diamante rebotando, y a veces no saliendo del diamante, por eso para nosotros lo vemos como algo brillante, como si fuese una fuente de luz. En realidad es que la luz está rebotando dentro del diamante sin salir de ella, así como esta situación. Bien, acá hay un ejemplo numérico. Me gustaría que lo hagan. ¿Cómo estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Alguien quería preguntar algo recién y le interrumpí. Sí, alguna chica decía que no entendía. ¿Se entendió entonces? Yo había dicho que no entendía, pero sí, ahora sí yo entendí. Sí, se Sí. entiende, profe. Se entiende, digamos, esta relación o esta situación de los ángulos y de los rayos. Ahora lo que no entendemos es verdaderamente por qué ocurre eso. Si yo quisiese indagar por qué la luz verdaderamente no sale y hace estos ángulos, ¿por qué pasa eso y no otra cosa? Ahí ya necesitaría saber mucho más, tener muchas horas más y muchos cursos más de física para poder saber cómo interactúa la luz con la materia. Ya nos tendríamos que ver la parte de óptica cuántica, o por lo menos la óptica física. Bien. En esta figura, el medio A es agua y el B es vidrio. Y el vidrio tiene 1.5 de índice de refracción y el agua 1.33. Dice que el ángulo incidente del agua es 60 grados. Quiere que calcules cuánto es el ángulo
refractado del rayo refractado y el reflejado. El rayo reflejado, recuerden que siempre es igual al rayo incidente, al ángulo incidente. Pero el ángulo refractado lo tengo que saber con la ley de Snell. Como acá veo que el agua es 1.33 y el vidrio es 1.52, aquí pasa de un medio menos denso a uno más denso. Por lo tanto, no va a cumplirse el fenómeno que recién estábamos hablando de reflexión interna total. Este es el primero, vendría a ser cuando pasa de un ángulo menos a uno más denso. Por lo tanto, este ángulo es menor que el ángulo incidente. Si el ángulo incidente es 60, el ángulo refractado tiene que ser menor a 60. Calcula acá por la ley de Snell, háganlo ustedes, a ver cómo les sale, y resulta que les da 49,3 grados, menor a 60. Bueno, consideraciones finales. ¿Alguna pregunta? Con esto termino. Profe, una consulta. ¿Tenemos algún material o algo después para practicar o sea, lo del tema este, lo del índice y todo? Sí, tenés, bueno, el cuadernillo de Duco, tenés un montón. Y yo te voy a dar también, te voy a enviar ahora por WhatsApp y en la UV, otro material adicional de la serie Schaum, esos que les contaba el otro día que son problemas, también para practicar. Bien, dale, muchas gracias. Profe, Y este archivo también lo voy a compartir, por supuesto. profe, Sí, ¿puedes subir a donde mostraste la fórmula de la relación que había entre los senos y la velocidad? sí, ahí está. Ahí no debería ser velocidad de B sobre velocidad de A. No, porque la relación aquí era, fíjate que el índice de refracción de B sobre índice de refracción de A. Pero el índice de refracción de B es C sobre la velocidad de B. Y acá C sobre velocidad de A. Esta es una fracción y este B sub B pasa abajo y este B sub B pasa arriba. Ah, bien, y por eso cambió. Dale. Cambió, sí. Bien, eso me había quedado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no les dije antes, para no complicarla, pero ocurre una situación. Cuando los índices de refracción, ¿sí?, no son iguales para todas las frecuencias de la onda electromagnética en un material. Recuerden, la luz visible eran ciertas frecuencias o ciertas longitudes de ondas. Resulta que un material tiene un índice de refracción para el rojo distinto que para la frecuencia del azul, etc. No es lo mismo, entonces, el índice de refracción, este número que calculamos aquí, para un mismo material, no es lo mismo para todos los colores. Por eso acá en la tabla, fíjense que dice índice de refracción para esta longitud de onda. O sea, para este color. 598 nanómetros. A ver si lo podemos ver aquí. 598 es acá cerca del 600, o sea, para una luz anaranjada. Amarillo tirando a anaranjada. O sea que esta tabla es para este color nada más. Si yo quiero saber cuál es el índice de refracción para otro color, todos los materiales tienen otro índice de refracción. ¿Y qué ocurre si tiene otro índice de refracción?
Y esta fórmula me da otro ángulo. Me va a dar, si el índice de refracción del anaranjado es distinto del rojo, resulta que me van a dar distintos estos ángulos. Y bueno, para esa situación, nosotros, cuando hagamos estos problemas, siempre vamos a considerar que trabajamos con una luz de un solo color, monocromática, y que los índices de refracción que son datos, por ejemplo, estos son índices de refracción para ese color. ¿Qué ocurre en la vida real? En la realidad, fíjense, si acá viene un rayo de luz violeta que está formado por la suma del rojo y el azul, resulta que se refractan y como tienen distinto índice de refracción, este mismo material del prisma, por ejemplo vidrio, tiene distinto índice de refracción para la frecuencia del rojo que para la frecuencia del azul, hace que se separen así los rayos, que acá venían un solo rayo violeta, me separan dos rayos, ahora rojo y azul. Y es lo que ocurre en la luz blanca. Como la luz blanca estaban todas las frecuencias, al pasar por el prisma de vidrio y al tener cada frecuencia o cada color un índice de refracción distinto, se produce lo que se llama la dispersión de la luz y se me abre en todos rayos de luz de colores distintos, los colores del arco iris, y la tapa del disco de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. ¿Dónde ocurre esto en la naturaleza? Esto ocurre cuando nosotros, o cuando hay un arco iris, o cuando vemos un arco iris. La gota que está suspendida en el aire, hacen las veces de prisma. Cuando sale el sol nuevamente, llega la luz blanca del sol, pega en la gotita y la gotita abre ese rayo de luz blanca y lo descompone o los dispersa en todos rayos de colores. Eso da como resultado un arco iris que justamente tiene los colores de la luz blanca que viene del sol. Si el sol viniese una luz que no fuese blanca, que fuese, por ejemplo, rojo y azul nada más, y veríamos dos colores nomás, rojo y azul. Pero como el sol irradia ondas electromagnéticas de todas las frecuencias, o de muchas frecuencias, nosotros las vemos al pasar por un prisma o pasar por las gotitas, como un montón de rayos de luces que ahora los separamos, pero que antes venían todos juntos. Pues si quieren leer un poco de estos, es una curiosidad nomás, no es que lo voy a tomar, solo para que ustedes sepan que ese es el motivo por el que ocurre esto. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. No, profe, yo por mi cuenta no. Bueno, bueno, hasta aquí traje hoy. Ahora hay que practicar un poco, yo les comparto esto, incluso la clase grabada, y bueno, ustedes lo estudian, lo practican y vemos la clase que viene. Si hay dudas, seguimos con el tema. Muchas gracias, entonces, y nos vemos la clase que viene.